Y sigue con nosotros el abogado constitucionalista y profesor universitario José Vicente Haro. Dejábamos pendiente el segmento anterior, aumentar el número de magistrados en las distintas salas del TCJ o destituir a magistrados sobre quienes pudiera sospecharse o comprobarse que hubo irregularidades en sus designaciones. Sí, aquí tengo que ser muy preciso en los términos que voy a utilizar. Aumentar el número de magistrados requiere necesariamente una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Para hacer una reforma de una ley orgánica se requiere las 2/3 de los diputados presentes en una sesión. Esa mayoría la tiene la oposición. El problema que puede haber en la práctica es que el presidente de la República vete esa ley, no quiera promulgarla, no quiera ejecutarla, o que la remita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de alguna manera la Sala Constitucional trate de bloquear esta decisión de la Asamblea Nacional, como ha hecho con las decisiones del decreto de emergencia económica, con el tema del Estado Amazonas. Con respecto al otro punto, remover a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, si hablamos de esa palabra, de ese término, remover, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución, eso solamente se puede hacer cuando hay una falta grave de los magistrados previamente calificada por el Poder Ciudadano, caso en el cual se requiere abrir un procedimiento y obtener un informe favorable del Poder Ciudadano, y la decisión debe ser tomada por las 2/3 de los integrantes totales de la Asamblea Nacional, y en este momento, como no están los diputados del Estado Amazonas, no hay quórum de 2/3 de los integrantes totales de la Asamblea Nacional. Y de allí que la comisión lo que ha estudiado, según tengo entendido, la comisión que está analizando la materia, lo que ha estudiado es utilizar un mecanismo previsto en el Reglamento Interior de Debate, que es revocar el acto mediante el cual se designaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre por no haberse cumplido con plazos, procedimientos y requisitos establecidos en la O Constitución. sea que la figura sería la revocatoria del cargo. La revocatoria de la De designación. la designación. Ahora, usted acaba de decir algo, profesor Haro, que me llama poderosamente la atención, porque habla de lo que es la constitución del quórum para las 2/3 de la Asamblea Nacional. El quórum total del Parlamento, según lo que establece la ley, es de 167. Sin embargo, por una propia decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hubo 4 diputados que no pudieron ni siquiera juramentarse, es decir, que se mantienen 167 el quórum o se tomaría como 163 el quórum de este Parlamento Nacional. Muy importante tu pregunta, porque eso tiene muchísimas implicaciones en varias materias, pero específicamente debo decir que hay 2 tipos de quórum de 2/3 en la Constitución. Un primer tipo de quórum es las 2/3 de los integrantes totales del Parlamento que representen a todos los estados. Es decir, de la composición de la Cámara. De la composición de la Cámara, que en este caso son 167. Sobre 167, 2/3 es 112. Ese es el primer tipo de quórum. Para algunas decisiones, como por ejemplo, convocar una asamblea constituyente, como por ejemplo, destitución o remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, se requiere esas 2/3, 112 diputados. Pero para otras decisiones, y ese es el otro tipo de quórum de 2/3, para otras decisiones se requieren las 2/3 de los diputados presentes en la sesión o en el hemiciclo en el momento que se toma una decisión. Ese es el caso de leyes orgánicas. Ese es el caso también, por ejemplo, de allanamiento de la inmunidad de un parlamentario. Entonces allí el quórum no es con base a 167, sino el quórum es con base al número de diputados que asistan y estén en la sesión. Hay otro tema, y antes de pasar con los comentarios de la audiencia, que está nuestra compañera Estenin Olivares lista para presentarlos, profesor Haro, sobre esto que vamos a ver si podemos colocar, y me ayudan, la primera página del diario El Sol de Maturín. El diario El Sol de Maturín destaca como uno de sus principales titulares la búsqueda que tienen sectores de oposición para ir a un posible cambio, sustitución de gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la primera página del Sol de Maturín, uno de los titulares dice: opositores discuten cómo sacar a Maduro. Hay varias propuestas, una de ellas, enmienda constitucional, convocatoria a un referendo revocatorio o pedirle la renuncia al presidente de la República, Nicolás Maduro. Su apreciación acerca de estas 3 posibilidades. Sí, primero, estas posibilidades están establecidas en la Constitución, la mayoría de ellas en el artículo 233 de la Constitución. La renuncia es un acto personalísimo. Es necesario que exista voluntad de la persona que ejerce un cargo, más cuando es un cargo de elección popular,
y que la manifieste expresamente por escrito, y en este caso tendría que hacerlo el presidente de la República por escrito, dirigido ante la Asamblea Nacional. Esa es una opción, pero depende de la voluntad que sin coacción tenga o ejerza el mismo presidente de la República. La segunda, el tema de la enmienda. La enmienda constitucional también está prevista en la Constitución. La enmienda tiene una ventaja, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de quórum, es que no requiere una mayoría calificada de 2/3 partes ni para iniciar ni para aprobarla. En la Asamblea Nacional puede iniciarse la discusión de una enmienda, de un proyecto de enmienda, con la mitad más uno de los diputados y puede aprobarse con la mitad más uno de los diputados. Pero luego tiene que haber un referendo convocado por el CNE para su aprobación y entrada en vigencia. Y entonces allí debe dejarse claro en una disposición transitoria que esa reforma, en caso de que sea un recorte de mandato, por ejemplo, para un cambio de gobierno, esa reforma, esa modificación de la Constitución vía enmienda constitucional aplica para el actual periodo constitucional. Y eso puede traer algunas consecuencias, entre ellas que conforme al artículo 346 de la Constitución, el presidente de la República no quiera promulgarla o quiera remitir la enmienda a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que haga una interpretación sobre si se aplica o no al actual periodo constitucional. Y finalmente me has preguntado sobre el revocatorio. En relación al revocatorio sí hay que decir que el procedimiento es algo complejo en virtud de una resolución del CNE que regula el referendo revocatorio. Para el referendo revocatorio hay que decirlo, el CNE es el que controla todo el proceso. No cualquier persona se puede poner a recoger firmas o hacer una planilla para el referendo revocatorio. El CNE designa los puntos y centros de recolección de firmas, diseña la forma de hacerlo, requiere firma, capta huellas y también se requiere que se junte un número de voluntades igual o superior a los votos que tuvo Nicolás Maduro para el momento de su elección. Estamos hablando de más de 7.500.000 voluntades, firmas, huellas que debidamente a través del referéndum se manifiesten a favor de la revocación del mandato. Son unos requisitos que además son complicados porque resulta que todas las firmas y huellas para la convocatoria del referéndum revocatorio, según el procedimiento establecido por el CNE, se tiene que cumplir en 3 días. Si efectivamente se cuenta con todos los requisitos, es decir, por lo menos un 20% de los electores que convoque ese referéndum revocatorio, se debe hacer el revocatorio y entonces se tiene que contar allí con más de 7.500.000 voluntades para poder hacer revocarlo. efectivo ese acto revocatorio. Hay muchas inquietudes también que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, y Stenin Folivares ya está lista para planteárselas. Stenin. Así es, Gabriel. Le agradecemos al abogado constitucionalista José Vicente Aro que por favor nos ayude con las respuestas lo más preciso que pueda. Jesús Méndez le pregunta, buenos días, doctor, ¿por qué si el Tribunal Supremo de Justicia fue escogido ilegalmente, no se ha nombrado uno legal por parte de la Asamblea Nacional? ¿Qué se espera? Sí, en este sentido es importante que la comisión que está estudiando el tema de la designación expresa de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre, violando procedimientos establecidos en los artículos 263 y 264 de la Constitución, se pronuncie, lleve un informe a plenaria y adopte una decisión correspondiente que pudiera conllevar a la revocatoria de la designación de esos magistrados y a un nuevo proceso de designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Luis Moya le pregunta, buenos días, explique si el Tribunal Supremo de Justicia fue la última palabra o existe algún recurso de apelación. No existe ninguna apelación desde el punto de vista judicial con relación a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el decreto de emergencia económica. No obstante ello, pudiera la Asamblea Nacional en plenaria, como lo hizo en mayo de 2006 y en febrero de 2007, emitir algún acuerdo pronunciándose sobre la constitucionalidad o no de esa sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por acá le pregunta Nelis Mercedes Jurat, cuando el Ejecutivo solicite la prórroga del decreto, ¿la Asamblea Nacional la puede negar nuevamente? Es una facultad de la Asamblea Nacional pronunciarse sobre si aprueba o no una prórroga del decreto conforme al artículo 339 de la Constitución y posiblemente nos veamos en el mismo capítulo que acabamos de ver, un enfrentamiento entre Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional. Jesús Vladimir dice, si un médico realiza negligencia va preso, si un ingeniero se le derrumba un edificio va preso y magistrado que viole la Constitución le pregunta. Conforme al artículo 62 de la ley del TCJ y conforme al artículo 11 de la ley del Poder Ciudadano,
magistrados que dicten sentencias que violen principios fundamentales de la Constitución o que dicten sentencias que desacaten la Constitución y cometan un error inexcusable en violación a la Constitución, incurren en una falta grave y eso amerita su destitución, su remoción, con base en el artículo también 265 de la Constitución. Jesús Eduardo Jaime, por razones de tiempo, nuestro invitado es la última participación de Twitter. Jesús Eduardo Jaime le dice, ¿es la Asamblea Nacional un gobierno paralelo que se abroga la destitución del presidente Maduro? ¿Es un golpe o está preñado de buenas intenciones? Le preguntan. La Asamblea Nacional, al igual que todos los poderes, tiene que actuar conforme a la Constitución y solo puede proponer, y es el pueblo el que decide, vías constitucionales, democráticas y electorales para un cambio de gobierno. Pero al final la Asamblea Nacional no tiene la última palabra, la decisión en esta materia siempre la debe tener el pueblo a través de la vía electoral. La Asamblea Nacional propone y el pueblo será el que dispondrá si revoca o no un mandato, si aprueba o no una enmienda. La decisión del pueblo al final es la que cuenta. Nos quedan solo segundos para finalizar la entrevista, profesor Haro, pero hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, ¿cómo puede pesar más la opinión de 32 magistrados que la opinión de millones de venezolanos que eligieron un poder como, por ejemplo, el poder legislativo? Su apreciación acerca de esta declaración. En un Estado democrático, en un Estado constitucional, todos los poderes están en el mismo estatus, están en el mismo nivel. Por encima de ellos lo que está es la Constitución. Ahora, cuando un poder, por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia, se aleja de la Constitución, viola la Constitución, entonces se deslegitima. Cuando otro poder, por ejemplo la Asamblea Nacional, actúa conforme a la Constitución, tiene una autoritas y puede tomar medidas para hacer correcciones con respecto al otro poder que está violando la Constitución. Ese es el juego de pesos y contrapesos que rige un Estado moderno, de constitucionalidad con división de poderes. ¿El Parlamento está fuera de la Constitución o el TCJ está fuera de la Constitución? En estos momentos, lamentablemente debo decir, el TCJ está fuera de la Constitución, el Parlamento está prácticamente atado de manos porque sus decisiones se han ido dejando sin efecto y debo decir también que por encima de ellos dos está la Constitución y más allá, por encima de la Constitución, por supuesto, el poder constituyente. Profesor, agradecido de que haya tenido Gracias la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Agradecemos al profesor y abogado constitucionalista José Vicente Haro por dedicarnos estos minutos acá a la audiencia de Primera Página.